¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguiremos hablando de química. Recordarás que hace no mucho habíamos visto la definición de química. Si no la viste, la puedes encontrar aquí. A partir de esa definición hablan sobre la materia. Pero debemos de tener claro qué es materia. Si no lo sabes, este video es para ti. Hablaremos de la materia y de su clasificación. Pon mucha atención y vamos para allá. Pues comenzamos y seguiremos hablando de materia. Ya habíamos dicho que la materia se encuentra en todas partes a nuestro alrededor y a menos que salgamos del planeta, todo lo que nos rodea va a ser materia. El aire, el agua, el suelo o los seres vivos que nos rodean. Es muy fácil entonces encontrar materia. Lo único difícil va a ser definir qué es materia. Podemos reconocer que todos los seres vivos son materia y que todo lo que nos rodea y con lo que estamos en contacto también es materia. Piensa en todos los lugares a donde vas y todas las cosas que tú haces. Todas ellas son materia. Cualquier cosa con la que tengas contacto es materia. Tómate un momento en este instante. Observa lo que hay a tu alrededor. No importa lo que tú veas o incluso lo que tú sientas. La materia no siempre la podemos ver, como pasa con el aire, pero la podemos sentir. Podemos reconocer los efectos que tiene a nuestro alrededor. Para poder definir materia, vamos a decir que va a ser cualquier sustancia que tenga masa, pero que además ocupe un lugar en el espacio. Siempre que tenga masa y tenga un lugar en el espacio, podremos decir que es materia. Bajo esta definición, ahora nos va a quedar claro que cuando salimos al espacio exterior, hay mucho espacio, pero no hay masa. Por lo tanto, en el espacio exterior no hay materia. Por lo tanto, estas dos características son fundamentales para poder definir a la materia. Por su parte, la masa lo que hace es medir la cantidad de materia. Entre mayor sea la cantidad de materia, entonces mayor masa tendremos. Por el otro lado está el espacio que ocupa dicha materia, que va a ser el volumen ocupado. Para poder medir la masa o el espacio utilizado, tenemos varias unidades de medida. En el sistema internacional, que es el que debemos de utilizar, la masa se mide en kilogramos y el espacio se mide en litros. Son unidades fundamentales, pero hay muchas unidades que tú puedes encontrar para medir tanto la masa como el volumen. Tenemos que ser muy cuidadosos en la diferencia de masa y peso. Son diferentes y no debemos confundirlas. Cuando a una persona le preguntas cuánto pesa, generalmente te dice su masa, y no es lo mismo. La masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un objeto, mientras que el peso va a ser la fuerza que se genera sobre esa cantidad de materia debido a la fuerza de gravedad. La masa va a ser constante sin importar en qué parte del universo nos encontremos. La fuerza de gravedad es la que genera ese peso. Por ejemplo, en la Luna solamente pesarías 1/6 parte de lo que pesas. Además, la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons, por lo que no son lo mismo. Ahora, tenemos que reconocer que existen diferentes tipos de sustancias. Las vamos a clasificar como sustancias puras o como mezclas. Ejemplos de sustancias puras son los elementos y los compuestos. Los elementos y los compuestos van a ser sustancias puras que se caracterizan por tener características fijas en cualquier parte de la materia que nosotros estemos analizando. Es fácil reconocer sus propiedades, puesto que todos los elementos y compuestos son ampliamente estudiados. En el caso de los elementos, vamos a decir que son sustancias simples, y las podemos reconocer porque están formadas por un solo tipo de átomos. Este átomo tiene que ser un átomo semejante a otros átomos. De esa manera podemos decir que es el mismo tipo de átomo.
En el caso de los elementos, nos vamos a dar cuenta si un átomo es semejante a otro a partir del número de protones que tiene. Este número de protones también es el número atómico. Por su parte, los compuestos van a ser sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos y también van a tener propiedades que son definidas y que no se van a parecer a las propiedades de los elementos que lo conforman. Poniendo a un lado las sustancias puras, vamos a encontrar a las mezclas. Las mezclas se van a clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Y estas son más fáciles de distinguir porque van a ser la unión de dos o más sustancias, pero va a ser una unión física, una unión superficial, en donde las propiedades que tiene cada uno de los componentes antes de formar la mezcla se van a mantener aún después de haber formado la mezcla y tendrá proporciones variables de sus componentes. En el caso, las mezclas homogéneas van a ser mezclas en donde nosotros no vamos a poder diferenciar a los componentes que la están constituyendo. Y las mezclas heterogéneas sí lo vamos a poder observar. El ejemplo clásico de mezcla heterogénea es la ensalada, en donde nosotros vemos cada uno de los componentes y los podemos reconocer. Las mezclas se van a caracterizar porque se pueden separar más fácilmente que los compuestos. Casi siempre va a existir un método físico mediante el cual nosotros podemos hacer la separación de estas mezclas, sin importar si son homogéneas o heterogéneas. En la naturaleza va a ser mucho más sencillo que tú puedas encontrar una mezcla a que puedas encontrar una sustancia pura. Las sustancias puras generalmente van a necesitar pasar por un proceso de purificación, en donde tú te puedas quedar con tu elemento o con tu compuesto. Pero en la naturaleza tú siempre vas a ver mezclas. Cualquier cosa que observes a tu alrededor seguramente está formado por diferentes tipos de materia. Ahora, la materia en general tiene propiedades y estas propiedades se clasifican como propiedades extensivas y propiedades intensivas. A las propiedades extensivas también se les conoce como propiedades generales y son propiedades que tiene todo tipo de materia, como puede ser el caso de la masa, de su volumen, de su peso, de su inercia, y son propiedades que van a tener todos los objetos, pero que son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Si nosotros comparamos la masa de un objeto pequeño y la masa de un objeto grande, la masa va a ser diferente simplemente por la cantidad que tenemos. Podemos tener otro ejemplo para el volumen. El agua puede tener un volumen muy pequeño en una botella de agua, o puede tener un volumen muy grande cuando nosotros pensamos en una presa o en un lago. El agua es agua, sin embargo el volumen que ocupa depende de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Las propiedades generales o extensivas las vamos a reconocer por esa dependencia. Dependen de nuestra cantidad de materia que tenemos. Y así puede ser variable la masa, el volumen, el peso o su inercia. De manera similar, las propiedades intensivas van a ser propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo muy claro es el color. Un objeto que tenga una coloración, no importa si es grande o pequeño, la coloración va a ser fija en cualquier punto. Ahí podemos encontrar la valencia, el estado de oxidación, la combustión. Y en resumen, todas las propiedades químicas son propiedades intensivas. Ahora, hay otra forma de ver las propiedades, que es una clasificación por el tipo de propiedad. Y en esta clasificación vamos a encontrar propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas ya mencionamos algunas de ellas. Y de las propiedades físicas podemos encontrar la densidad, la maleabilidad, ductibilidad y propiedades que son específicas a cada tipo de materia. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender de la materia. Otra de las cosas importantes y fundamentales que aprendamos de la materia son los cambios en los estados de agregación. Un mismo tipo de materia lo podemos encontrar en diferentes estados de agregación. El caso clásico,
El caso del agua. El agua la podemos encontrar en estado sólido. Cuando la calentamos pasa al estado líquido. Y si la seguimos calentando, va a llegar hasta el estado gaseoso. Y sin importar cuál estado de agregación podamos encontrar, siempre se trata de agua. Por lo tanto, es importante reconocer los estados de agregación básicos. Usualmente los clasificamos en 3: sólido, líquido y gaseoso. Pero hay que tener cuidado, no son los únicos. Hay otros estados de agregación que no son tan comunes y que muchas veces no reconocemos tan fácil. Un cuarto estado de agregación, que es más común, es el estado plasmático. Pero tampoco es único. Hay otros estados de agregación que se conocen como estados de agregación cuánticos. Uno de estos ejemplos puede ser un condensado de Bose-Einstein, en donde nosotros encontramos partículas que tienen ciertos comportamientos cuánticos y que debido a esos comportamientos nosotros le podemos llamar condensado de Bose-Einstein. Hay varios estados de agregación y también tenemos que conocer los procesos mediante los cuales se puede presentar un cambio en el estado de agregación. Observa la figura que tienes a tu derecha. A la derecha en la parte superior está el estado sólido. A la izquierda abajo está el líquido y después a la derecha abajo está el estado gaseoso. Partiendo del estado sólido, puedes pasar al estado líquido. Ese proceso se conoce como fusión. Es cuando se derrite un sólido y pasa al estado líquido. En el lado contrario, si tienes el estado líquido y pasas al estado sólido, se llama solidificación. Por otra parte, estando en el estado líquido, puedes pasar también al estado gaseoso. A ese proceso se le llama evaporación, vaporización o ebullición. Y si estás en el estado gaseoso y quieres regresar al estado líquido, vas a pasar por un proceso que se llama condensación y otro que es similar y se llama licuefacción. Puede ser que del estado gaseoso puedas pasar al estado sólido. No toda la materia logra generar esa transformación, pero pasar del estado sólido al estado gaseoso se conoce como sublimación. Y pasar del estado gaseoso al estado sólido se conoce como sublimación inversa, o también a veces le llaman cristalización. Puedes ir de cualquier estado de agregación a otro. En el caso del plasma, el plasma va a ser algo similar a un estado gaseoso. La diferencia es que dentro de ese estado gaseoso van a existir iones. Es un gas ionizado. Normalmente se ioniza por altas temperaturas. Y de esta forma puedes entender fácilmente los cambios en estado de agregación. Como ya te diste cuenta, hay muchísimo que podemos aprender de la materia y tienes que reconocer esas características y cómo las clasificamos. Confío en que esta explicación haya ampliado tu conocimiento de la materia y que ahora puedas reconocerla y sus propiedades. Por esta ocasión será todo y seguiremos trabajando en la próxima. Te deseo que tengas un excelente día y que sigas aprendiendo como siempre. Hasta la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.